invitarle a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 41. Yo voy a empezar a leer este pasaje aquí a la mitad porque me imagino que usted conoce bien el contexto, que es en el primer discurso de Pedro, y una gran cantidad de personas se había convertido, se arrepintieron. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Creo, hermano, que sería fantástico si el Señor concediera a esta iglesia un 10% del número que vimos aquí cuando leímos la palabra. Nos dice Lucas en este relato que en aquel día alrededor de 3,000 personas se convirtieron. ¿Y cuánto sería un 10% de 3,000? 300. Imagínense que el Señor en un tiempo breve añada 300 personas a esta congregación. ¡Wow! Fantástico. Habría inmediatamente que los solares darle uso y expandir. Y créame, hermano, que todo creyente verdadero y fiel que ama la iglesia del Señor tiene ese deseo, tiene el anhelo de ver a la iglesia de Cristo crecer, expandirse, no solamente en número, también en calidad, pero como alguien ha dicho, la calidad necesariamente debe traer cantidad, porque entonces no se explicaría. Y créanme, hermanos, Dios puede hacer eso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios puede traer y añadir a esta iglesia más de 300 personas del 22, de la Guayiga. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Dios tiene el poder para hacerlo. Pero eso Dios lo hace en el contexto de una iglesia apasionada por la evangelización. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en 1 Corintios 1:21, dice Pablo, que a Dios le agradó salvar a los que creen, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Y donde hay predicación, mis amados hermanos, habrá conversión, porque Dios ha dicho, es así como yo salvo a los pecadores. Es en el contexto de la predicación. Dice el texto 42, al final, el 47, Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y mis amados hermanos, nosotros no podemos entender eso si no es en el contexto de una iglesia que está predicando la palabra, que está comunicando el evangelio, y Dios está cumpliendo su plan, Dios está cumpliendo su promesa de salvar a los que creen cuando su palabra se proclama. Y el libro de los Hechos, mis amados hermanos, cuando nosotros lo leemos, nos podemos dar cuenta que es el relato histórico de la iglesia evangelizando por todas partes. De la iglesia de Cristo llevando el mensaje en todos los contextos, en todas las situaciones, constantemente predicando el evangelio, comunicando el evangelio. Y vemos la iglesia crecer, porque la iglesia entendió el llamado del Señor. Todo pastor y toda iglesia anhela la iglesia de Hechos 2:47.
Una iglesia que comparte sus bienes, una iglesia que persevera en la doctrina, en la oración, en la comunión de los hermanos, y una iglesia a la cual el Señor añade personas constantemente. Pero si deseamos la iglesia de Hechos 2, 42 al 47, necesitamos ser la iglesia de Hechos 1, 8. ¿Y qué dice en Hechos 1, 8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, mis amados hermanos, comenzó a crecer en número, a expandirse, porque se tomó en serio la encomienda que el Señor le dio. Ustedes están aquí y en pronto tiempo saldrán a hacerme testigos a todas partes, a anunciar el evangelio. Y cuando leemos los primeros capítulos, y nosotros vamos a llegar hasta el 8, mirando algunos versículos obviamente, constantemente, hermano, la iglesia estaba comunicando el evangelio. Y lo que vemos, hermano, y el Señor nos muestra en esta mañana es que Él expande su obra, que Dios hace crecer su obra por medio de una iglesia apasionada con la evangelización. Dios hace crecer su obra y nos muestra el obrar de una iglesia apasionada por la evangelización. ¿Y cómo obra, mis amados hermanos, una iglesia apasionada por la evangelización? Hay 4 marcas aquí que yo quiero que veamos en esta mañana de cómo obra, que son marcas de una iglesia apasionada por la evangelización. Y la primera, hermano, de esas marcas es que una iglesia apasionada por la evangelización lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí yo quiero que leamos el verso número 8 del capítulo 1. Ese texto todo lo podemos recitar de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted lee el pasaje anteriormente se va a notar que hay 120 personas que están allí reunidas, a quienes el Señor le dice, esperen ahí. Esperen ahí. Y cuando yo envíe el Espíritu Santo sobre ustedes y los capacite, entonces ustedes van a salir a predicar el evangelio. Ustedes van a salir a hacerme testigos. Mis amados hermanos, ellos no podían salir en sus propias fuerzas. La evangelización es una guerra declarada al reino de las tinieblas. Y con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dios, el Señor le dice, yo los voy a capacitar para poder hacer eso. Recibirán poder. Poder. Necesitamos poder, hermano, pero no nuestro poder, no nuestra sabiduría, no nuestras fuerzas. Necesitamos el poder que viene de lo alto a través de la obra del Espíritu Santo. Y el Señor aquí le está revelando algo que podemos decir nuevo. Usted sabe que en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo no tenía una permanencia continua en la vida de los creyentes, que podía venir sobre una persona para una obra específica y luego podía dejarle. De hecho, David en el Salmo 51, consciente de esta realidad, una de las cosas que le dice al Señor después de su pecado y confesión, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David no quería que el Señor lo dejara a merced de su propio pecado. Pero aquí Cristo le está diciendo a ellos, va a venir el Espíritu Santo de forma permanente sobre ustedes y los va a capacitar, no temporalmente, porque Cristo le dice, llegaréis hasta lo último de la tierra. Y en la Gran Comisión en Mateo 28, 19, usted ve como el Señor le dice, hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos predicar el evangelio. Pero debemos estar conscientes de que necesitamos la gracia y el poder de Cristo para proclamar el evangelio. Debemos ir como vemos, pero lo primero que necesitamos es estar conscientes que necesitamos, requerimos, es urgente que el poder de Dios sea que obre a través de nosotros. Y mis amados hermanos, lo que Cristo le dice a los discípulos aquí es una declaración pública de nuestra incapacidad. Ustedes van a recibir poder. ¿Por qué? Porque ustedes no lo tienen.
El poder que se requiere para hacer esa obra viene de Dios. Es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y tenemos ahora, mis amados hermanos, que depender de ese poder. Cuando Dios obra por medio de su Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, Dios despliega todo su poder, mis amados hermanos. Dios despliega su poder. Y nosotros podemos predicar confiando de que Dios va a desplegar ese poder a través de nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo, aunque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Jesucristo. ¿Y sabe lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos? Que cuando tú y yo predicamos, se opera el mismo poder que se operó en Génesis capítulo 1. ¿Cómo dice allí el relato? Que la tierra estaba y las tinieblas cubrían, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Y dice Pablo, el mundo está a sí mismo, en tinieblas, desordenado y vacío, pero nosotros predicamos porque a pesar de eso sabemos que Dios opera su mismo poder. Y cuando nosotros predicamos, Dios dice, sea la luz. Y en el corazón del pecador, ¿sabe qué pasa? Llega la luz. Nosotros predicamos por eso. Y ese poder, mis amados hermanos, nosotros lo necesitamos para salir a predicar a través de la obra del Espíritu Santo. Y debemos pedir al Señor cada vez que vamos a predicar, Señor, yo me recuerdo de Hechos 1:8, yo no tengo poder. Yo voy a predicar, pero es en tu poder. Yo necesito tu poder. Y la iglesia, hermanos, dense cuenta, ahí nadie salió. No, Cristo dijo, hey, esperen ahí. Y entonces van a salir. Mis amados hermanos, la obra se hace en dependencia del poder de Dios. Así que una iglesia apasionada, hermanos, por la evangelización lo hará en dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, una iglesia apasionada por la evangelización aprovechará de forma intencional las oportunidades de hacer el bien para predicar el evangelio. Muy larga esa, hermano, ¿la puedes repetir? Claro que sí. Una iglesia apasionada por la evangelización aprovechará de forma intencional las oportunidades de hacer el bien para predicar el evangelio. Capítulo 3, verso 9. Usted también conoce este relato. Allí tenemos la curación del cojo, que estaba tirado a la puerta del templo. Y nosotros sabemos que este hombre le pide a Pedro una ofrenda y ellos le dicen, Pedro, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús y dice la Escritura que se paró y salió saltando y entró con ellos al templo. Pedro y Juan se lo llevaron y no lo soltaron porque ellos sabían lo que iba a pasar. Mire verso 9. Verso 8. Estamos en el capítulo 3. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, la gente lo vio. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y ahora, mire lo que hace Pedro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, verso 11, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Hermanos, esta gente no fueron a oír el evangelio. De hecho, esta gente no quería oír el evangelio. Esta gente no quería oír la predicación. Ellos han sido atraídos por algo que ellos han visto anormal. Si han sanado a un hombre cojo, que lo vimos todo el tiempo aquí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y Pedro no va a dar ninguna explicación de cómo estaban los pies, ni cómo fue que lo hizo, ni fue que le pidió una ofrenda, nada.
¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y aquí viene el mensaje del Evangelio. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis que se odiese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí me escuche. Y por la fe en su nombre, lo que ustedes no quieren oír, lo que ustedes no quieren saber, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y lo conocen, ustedes lo conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, una vez más, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro, mis amados hermanos, toma esta ocasión y el asombro de la gente para predicarles el Evangelio, para llevarlos a lo que era el objetivo. Mis amados hermanos, nosotros no podemos confundirnos y permitir que cosas que son buenas, que hacemos y que van a llamar la atención de la gente, nos quedemos en ese plano. No, hermanos, cuando la evangelización está en el ADN de una iglesia y lo tiene como norte, como meta, trabajará conscientemente, intencionalmente, como yo decía, para que esas ocasiones de hacer el bien no se queden ahí, sino que llevemos a la persona a recibir el bien supremo, que es a Cristo, a presentarles a Cristo. Y estos hermanos lo sabían y así lo hacían. Nosotros por igual, hermanos. Toda ocasión de hacer el bien, ya sea dando un consejo, ya sea sirviendo una comida, haciendo un trabajo social, hermanos, lo que debemos hacer es proclamar el Evangelio. Lo que la gente necesita es el Evangelio. Y eso tenemos que hacerlo. Pero en tercer lugar, una iglesia apasionada por la evangelización tiene en orden sus prioridades. Y eso está muy relacionado con lo otro. Pero vayamos al capítulo 6. Una iglesia apasionada por la evangelización tiene en orden sus prioridades. Lo que vemos aquí en el capítulo 6 es precisamente el efecto de esta iglesia que está apasionada por comunicar el Evangelio en todo momento, en cada situación. Y mire que usted puede leer todos esos capítulos y usted va a encontrar más situaciones. Si lo lee, el libro de los Hechos, bajo esta lupa de mirar a la iglesia continuamente comunicando el Evangelio en cada circunstancia, se va a dar cuenta. Y lo que vemos aquí en el capítulo 6, es el resultado de cómo el efecto se va multiplicando. Verso 1. En aquellos días, ¿qué pasó? Como creciera el número de los discípulos, ¿usted ve? ¿Cómo es que Dios salva, hermanos? ¿Cómo es que Dios agrega personas a la iglesia? Por la evangelización. Y aunque usted no ve la palabra evangelización, usted tiene que entender aquí, esta gente estaba predicando porque el número de los discípulos se está multiplicando. ¿Qué ocurre? Déjeme resumirlo. Hay una disputa porque las viudas de origen griego, estaban siendo descuidadas en la distribución de la comida y se le estaba dando mayor prioridad a las viudas de origen hebreo. Las griegas estaban siendo descuidadas. Hay un problema en la iglesia. Cuando la iglesia crece, hermano, van a venir situaciones. Es una gran bendición, pero hay que estar preparado para manejar las situaciones que se van a presentar. Y le llevan la queja a los pastores, a los 12. Y ellos las escuchan, tranquilo. Y rápidamente le dicen, miren, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y como eran hombres sabios y llenos del Espíritu Santo, ofrecen una alternativa sabia. Busquen de entre ustedes de la congregación a 7 hombres llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la predicación y la oración. Es decir, hermanos, por una obra buenísima, usted se imagina, pero ¿y qué puede ser mejor? Obviamente la predicación del Evangelio, pero
Humanamente hablando, ¿qué puede ser mejor que darle comida a un grupo de viudas, de mujeres desamparadas, de niños? Buenísimo. Pero los apóstoles sabían que esa no era la prioridad 1A. La prioridad 1A es el ministerio de la predicación. Y aunque usted puede ver aquí, dice, pero hermano Félix, ahí se está tratando un asunto como interno de la iglesia. Sí, pero mire el resultado, verso 7. ¿Qué pasó? Cuando no se descuidó la predicación de la palabra, cuando la iglesia no confundió su misión y empezó a trabajar en asuntos sociales más que en la proclamación del evangelio, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba grandemente. Mira, aquí se agrega otra palabra. Ya se había dicho en el verso 1, se multiplicaba. Y aquí dice, la palabra crecía, se multiplicaba y ahora grandemente. ¿Y cómo se evidenciaba eso? Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces uno intuye que esa predicación de los apóstoles y los demás, porque vamos a ver en los capítulos siguientes a otros hombres que van también proclamando la palabra, pero que esa predicación era persistir en la doctrina, como dice el capítulo 2, pero también la proclamación pública del evangelio, la evangelización, y las demás personas que estaban ahí, hermanos, no fueron confundidas y se extraviaron de lo que es el propósito 1A de la iglesia. Mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados a hacer el bien a todo hombre, a toda mujer. Pero la iglesia no puede confundir su misión. Si nosotros debemos ministrar a todo el hombre y debemos ocuparnos de los pies de la gente, del cuerpo, de la salud, pero lo que la gente más necesita a final de cuentas, ¿sabe qué? El evangelio. Por eso la iglesia no puede convertirse en un centro de beneficencia donde las personas vengan solamente a buscar algún bien para el cuerpo. No, debemos estar aptos y de manera consciente, hermanos, predicarles el evangelio, presentarles a Cristo. Porque eso es lo que la gente más necesita. Dice aquí, se multiplicaba el número. Y recuerden, hermano, Dios añade pecadores a su iglesia por medio de la proclamación del evangelio. Y tú y yo tenemos que estar claros de cuál es nuestra misión donde el Señor nos ha colocado. Aquí en el 22, en el 25, en Montellano, nosotros necesitamos proclamar el evangelio. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Tú estás claro en cuanto a tu prioridad 1A aquí en el mundo? Nosotros vivimos para glorificar a Dios, para su gloria. Por eso Pedro dice que nosotros somos el pueblo de Dios ahora, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tú y yo vivimos aquí para glorificar a Dios, y esa glorificación de Dios, es decir, cuando glorificamos a Dios, lo hacemos de diversas maneras, y una de ellas es, como dice Pedro, anunciando sus virtudes a los pecadores. Dejándole ver a los pecadores que yo estaba allí en la tiniebla y Él me trajo a su luz admirable, y ahora proclamarla, para anunciar. ¿Tú sabes lo que es un anuncio? Es dar información clara y precisa, es dejarle saber algo a la gente que no sabía, que no tenía. Y tú y yo estamos llamados a predicarle el evangelio a la gente. Decía un autor, un cristiano que no evangeliza es el ser más egoísta que hay en todo el mundo. Y él dice, porque nadie en todo el mundo tiene algo mejor que él, y él no lo comparte. Tú y yo tenemos a Cristo, tenemos el evangelio, y la gente necesita a Cristo, necesita el evangelio, y tú y yo somos los llamados a predicarlo. ¿Tú quieres ver esta iglesia llena de gente? Mira, eso no se da de manera automática, pero Dios ha dicho que Él salva a pecadores cuando nosotros predicamos.
Y si tú quieres que la gente de La Guayiga venga a esta iglesia salvado, tienes que predicarle el evangelio. Tienes que ir. El sector del 22 tiene que ser alcanzado y toda esta parte con el evangelio de Jesucristo. Es para eso que Dios nos ha puesto aquí. Para que anunciemos el evangelio, pero para que vayamos a ello. Mira, hermano, ¿tú sabes lo que dice la Biblia acerca de los hombres? Que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y el pecador no quiere a Cristo. Por más frases bonitas que tú veas en Facebook, en Instagram de Cristo. De hecho, ahora la gente, yo no entiendo una moda que ha cogido. En los estados pone par de versículos bíblicos y usted mira la siguiente foto y hay una cerveza, una cuestión, o una fiesta, un dembow, una cuestión. ¿Cómo es la cosa? No, porque están ciegos. Ellos no pueden ver eso, ellos no pueden ver. Ellos dicen, no, eso está bien, un sancocho ahí. Y tú ves este templo aquí. La gente debe verlo por ahí muy bonito y cosas. ¿Tú crees que ellos van a sentir el deseo de venir aquí? ¿De qué? No. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros, vayan a ellos. Vayan allá. Porque ellos no van a venir. De hecho, nuestro llamado no es a decirle a la gente, venid a nosotros. El llamado de Cristo a nosotros es, vayan a ellos. Pero muchas veces nosotros estamos esperando que vengan. No, tú y yo tenemos que ir. Tenemos que ir por ellos, caerle atrás, como dice alguien literalmente, caerle atrás. Yo le quería preguntar a los hermanos, y se me pasó, si alguien le había pedido que cantara esa canción. Sí, hermanos. La última, no. La obra de Dios, hermano. Yo le dije a mi esposa una vez, wow, eso fue Tom que le dijo. No. Así que al final ustedes van a subir, con el permiso de todo, y la van a cantar, para que nosotros ahí todos reflexionemos sobre eso. Es decir, la gente está por ahí vagando, muriéndose, sin el evangelio. Y tú y yo tenemos que decirle hoy, Señor, envíame a mí. Y yo meditaba y decía, pero nosotros no debemos decirle al Señor, envíame a mí. Es que ya Él nos envió. Ya Él nos envió. No tenemos ahora que empezar a suplicar que pase algo extraño. No, es saber nuestra responsabilidad, el llamado de Él y ser obediente y asumirlo y salir a predicar el evangelio. Eso es lo que tú y yo necesitamos. No es una segunda obra de gracia ahora. No, es recordar que esa es la comisión. Ese es el mandato para ti y para mí. Recuerdo que una vez un hombre fue a Hudson Taylor, el gran misionero. Y este hombre tenía una particularidad. Y es que él tenía solo una pierna. Llegó con su muleta. Y él quería que lo enviara a la China a predicar. Envíeme donde usted quiera predicar. Y Hudson Taylor le preguntó, pero ¿y por qué tú con una sola pierna quieres irte de misionero a predicar? Y él le dijo, porque los que tienen dos piernas no quieren ir. ¿No quieren ir? Y ahora me viene el verso a la mente. Cuán hermosos son los pies, los dos pies de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, tú y yo tenemos un mensaje que la gente necesita, el mensaje del evangelio, y tenemos que proclamarlo. Pero en cuarto y último lugar, una iglesia apasionada por la evangelización lo hará aún en medio de las situaciones más difíciles. ¿Puedes repetirla esa? También, claro. Una iglesia apasionada por la evangelización lo hará aún en medio de las situaciones más difíciles. Capítulo 8. Versos 4 y 5. Usted sabe lo que ha pasado en el capítulo 7. Esteban. El gran discurso de Esteban y su ajusticiamiento, lapidado, a pedrada, muerto a pedrada. Y dice el capítulo 8, iniciando, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, el Saulo de Tarso, la fiera, estaba dando su aprobación. Y se desató, mis amados hermanos, una gran persecución. Y dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes buscando cueva donde esconderse. ¿Qué pasó?
No es así que dice. Pero yo estoy leyendo. No, espérese. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. ¡Wow! Pero esta gente estaba loca, hermanos. Es decir, ellos acaban de ver que a un gran predicador, a un hombre que pudo dar un discurso recitando todo el Antiguo Testamento y diciendo cómo cada promesa de Abraham tenía que ver con Cristo y que apuntaba a este momento, y lo agarran y lo matan delante de ellos y tienen que salir corriendo por predicar el Evangelio. Y salen, ¿y qué iban haciendo? Predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y mire verso 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿A dónde llega Felipe también? A una de las ciudades más hostiles para oír el Evangelio. Porque el Evangelio ahora sale de un grupo de judíos que comienzan a predicar. Y usted sabe cómo eran las relaciones, ¿no verdad?, entre los judíos y los samaritanos. O lea Juan 4, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Agua le pidió, un hombre sediento le pide a una mujer agua. Y oiga lo que le salta a esta mujer: ¿por qué tú me pides agua a mí? Si tú eres judío y yo samaritana. Oiga, ¿dónde se fue? Pero dile por lo menos que tú no tienes cómo sacar el agua y ayúdalo, dile algo. No, conmigo no hables, judío. No nos gustamos, tú lo sabes. Y el Señor aprovechó y le predicó el Evangelio. Ahí está Felipe. Y llega a una ciudad hostil, a una comunidad de gente que no quiere ir a los judíos a hablarles de nada. Y Felipe llega a hablarles de Cristo. A una situación complicada y los otros en medio de una gran persecución. Mis queridos hermanos, ninguna situación, por adversa que sea, debe detenernos a nosotros en la misión de proclamar el Evangelio. Porque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Ni siquiera una situación que esté fuera de nosotros, pero tampoco otra que esté dentro de nosotros. A veces hay situaciones difíciles por el entorno, por la situación, por la persecución. De hecho, nosotros, gracias al Señor, no padecemos persecución de este tipo aquí. Pero la persecución ideológica, hermanos, se ha levantado ya. Se ha levantado y hay que estar preparado. De hecho, el texto de 1 de Pedro 3:15 se va haciendo más necesario asimilarlo hoy día. Que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermano, prepárate. Hermano joven, prepárate para predicar el Evangelio. No te amedrente. Tú tienes que predicar el Evangelio de Cristo, pero tienes que prepararte, porque las demandas que vendrán sobre ti son ideológicas, pero aún en ese contexto, Dios sigue diciendo: sea la luz, y la luz llega. El poder de Dios sigue obrando, y tú y yo debemos estar preparados. Pero hermanos, aún situaciones que están dentro de nosotros, o sea, pueden ser de fuera: enfermedad, conflicto, deuda, lo que sea. Tú y yo debemos continuar predicando el Evangelio. No podemos cesar de predicar el Evangelio. Cristo nos ha enviado, hermano. Cristo nos ha enviado. Y déjame decirte algo. Y yo antes de decir ese algo, déjame decir otro algo, para que el otro algo no se confunda. Tú y yo debemos ser santos. ¿Sabe por qué? Hay una sola razón para ser santo. ¿Por qué? Se acabó, ya. Sed santos porque yo soy santo. Pero yo he descubrido en la práctica que la evangelización, siendo un paso de obediencia, termina convirtiéndose en un medio de gracia para nosotros. ¿Cómo así, predicador? Que nos ayude en nuestro carácter y nuestra santificación. ¿Por qué? Porque en la medida que yo más proclamo el Evangelio, yo estoy comprometido. Y recuerda, no te confunda. Esto no es obra para santificarte, no. Pero es un resultado. Pero en la medida que yo proclamo más el Evangelio, yo estoy obligado a vivir una vida más intachable delante de la gente. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? ¿Tú sabes por qué hay cristianos que no evangelizan en su trabajo? ¿Usted sabe por qué? No, yo no lo voy a decir, no.
No, yo no. ¿Tú sabes por qué hay cristianos que no le predican a los miembros de su casa, de su familia? Mira cómo que le hacen. Y Y lo que quiero decir, hermanos, esto no es un fin en sí, pero el mantenernos constantemente predicando el Evangelio nos mantiene, por un lado, orando, dependiendo del Señor, nos permite estar activo y vigilante en mi vida de piedad para yo no serle de tropiezo a aquellos que le estoy predicando el Evangelio. No se confunde eso, ¿no, verdad? Se entiende lo que estamos diciendo. Tú no tienes que ser santo o santificarte por la evangelización, no, es porque Dios es santo, punto. Pero cuando nosotros estamos constantemente predicando el Evangelio, estamos activos en la evangelización, pues eso termina convirtiéndose en un medio de gracia para nosotros mismos. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos predicar porque debemos predicar. Debemos predicar el Evangelio porque estamos llamados a predicar el Evangelio, porque Cristo nos ha dado el mandato. Y quiero concluir, mis hermanos, en esta mañana, con la garantía que tenemos para hacer esta labor. Vaya a Mateo 28. A Mateo 28. Verso 16. Yo no sé si en tu trabajo alguna vez te han encomendado algo, por ejemplo tu jefe, y tú estás un poco inseguro. Y a mí me ha pasado y uno se siente temeroso. Pero si el jefe te dice, mira, hazlo, que yo voy a estar ahí contigo para guiarte, para ayudarte, pero no le da para allá. Porque cualquier error al primer momento, no, el que sabe está ahí. Y el que tiene la autoridad incluso para modificarlo, para cambiarlo, está ahí. Déjame decirte que a nadie en el mundo se le ha dado una tarea con mayores garantías que la que vemos aquí. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La duda es hija del miedo, del temor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está el que más puede. Aquí está el poderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo toda potestad, yo tengo toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, en virtud de eso, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, aparte de todo entonces, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el trabajo, el jefe puede estar un día ahí y va a decir, no, ya, dale solo. No, ya. Dice nuestro jefe aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Hasta que el mundo se acabe. Hasta que yo vuelva, ustedes tienen la garantía, por un lado, de mi poder, tengo toda potestad, y de mi presencia acompañándole. Hermano, cuando tú vas a predicarle a un amigo, que tú sales de tu casa y dices, mira, Julio, wow, yo tengo 15 años convertido, pues yo nunca le he predicado a Julio. Voy para allá hoy, por WhatsApp, Julio, yo quiero hablar contigo. Y es urgente, dile a sí mismo para que te reciba. Y es urgente, no es una mentira. Es urgente. Le Julio, sí, ven. Julio, tú te vas para el infierno. El Señor me mandó a rescatarte, a hablarte del Evangelio, a decirte que Jesucristo murió en la cruz para librarte de tus pecados. Hermano, hermana, ¿tú tienes algún Julio? ¿Cuándo fue la última vez que tú conscientemente, meditando y orando, saliste de tu casa? Ahí donde Julio o Julia,
a predicarle el evangelio, que te recordaste que tú tienes amigos y familiares que no han oído el evangelio, que probablemente conozcan cosas así, pero que no han tenido a nadie enfrente con el poder del Espíritu Santo y con un llamado urgente de parte de Cristo que vaya a explicarle el evangelio. ¿Cuándo tú lo hiciste por última vez? Déjame decirte que el domingo antepasado yo recibí una gran bendición de parte del Señor que a la vez me humilló y me avergonzó. Yo iba a predicar, me tocaba la predicación, y yo invité 2 amigos a la iglesia. Uno que trabajé muchos años con él y me pidió que fuera a orar a su negocio, y fui y le prediqué allá y le dije, pero yo quiero que tú vayas a la iglesia hoy. Yo te estoy invitando formalmente para que vayas a la iglesia. Vamos a ver, porque que la mujer, la esposa, que esto y que lo otro. Y yo, Chichi, quiero verte en la iglesia hoy. Y el otro caso fue peor para mí. La esposa de un joven amigo me escribió, Feliz Mario, invíteme para la iglesia hoy. Yo se lo enseñé a Marrero al pastor. Le digo, Dios, mira cómo que está la gente. Y uno de loco viejo. Y le expliqué, ¿a qué hora? A las 7. Y hermanos, ellos estaban los dos en la iglesia ya, y la esposa con Chichi fue. Y yo dije, wow. Pero yo tenía años que yo no invitaba a nadie a la iglesia. Así. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por las almas que están más cerca de nosotros? Mira que el Señor no mandó a nadie para lo último de la tierra. Hay gente que se quiere ir para Hawái a predicar. O yo no sé, para Australia. Y de 25 le dice, Señor, vete para la Guayiga primero. ¿Qué ahí? Vete para Ciudad Satélite, que ahí no hay iglesia. Yo no sé si hay iglesia, pero estoy pensando en algunos nombres de aquí, de Jerusalén cerca. Pero hermanos, necesitamos, tú tienes y yo, que volver a meternos el ADN de la evangelización. Es que se nos ha salido. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Se nos ha salido y muchas veces estamos tan concentrados en la iglesia, grupo de alabanza, grupo de esto, de lo otro, que todo está bien. Pero tenemos que salir a predicar el evangelio a la gente. Ahí, en el carro. Última anécdota. Una anécdota que lo viví. Y créanme, hermano, yo estoy haciendo un esfuerzo consciente. Por eso yo he hablado varias veces a la iglesia de esto. Porque me estoy hasta comprometiendo a mí mismo. Tú tienes que evangelizar porque tú estás hablando de eso. Oiga, qué método más mundano. Pero me monto en un carro desde Cabarete. Y hay un hermano pentecostal que va hablando adelante. Pero él no estaba predicando el evangelio, sino que estaba diciendo cosas que están relacionadas a vida cristiana y cosas pero que no son el evangelio. Y estaba hablando de asuntos de demonios. Le digo, yo, hermano, mire, usted sabe que eso es una cuestión peligrosa. Y mira para atrás. Yo me monto atrás y él delante y digo, mire, yo he notado, yo soy evangélico, que hoy día hay una tendencia muy socorrida en que todo es un demonio. Y estamos eximiendo a la gente de su responsabilidad, de su pecado. Le digo, mire, varón, usted, si el diablo no existiera, usted y yo fuéramos tan pecadores como somos, déjese de eso. No, varón, pero hay una cosa. Mire, ¿qué dice Romano 1? Y se lo recité del verso 16 hasta el 22. No me hago verso del Evangelio porque la ira de Dios se revela, dice lo cuanto de piedad y justicia de los pecadores que detienen con justicia la verdad, porque lo de Dios se conoce. Y me dice, ¿usted predica? Yo digo, sí, hermano. ¿Y cuál es el punto? Dice el chofer, todos saben, así que me gusta. Y yo, acá ya, que todos saben. Y yo digo, ajá. Llegamos a un lugar que se llama Casa de Piedra y el hermano se desmonta. Varón, Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Él iba a poner una campaña, que el Señor lo use. Y me quedé con el chofer y 3 personas más. Y yo dije, Señor, ahora es. Y comencé, hermanos, y en un tramo de aproximadamente 7 kilómetros, llegué predicándoles el evangelio a ellos. Hermano, y me levanté, y me paré del carro como el cojo.
Entré al templo alabando a Dios, hermano, y saltando. Porque entendí que el Señor me había dado una victoria sobre mi timidez, sobre mi temor, sobre mi indulgencia, mi falta de compromiso con la evangelización. Y pude predicarle el evangelio a esas personas que iban en ese vehículo. Y hermanos, mire la vergüenza, el Señor me la quitó ese día. Yo soy una gente poco vergonzoso, pero hermano, tú te avergüenzas de predicar el evangelio en un carro. ¿Cuál es el problema? Y este loco viejo, no importa. Dice el pastor Arocha, somos los locos viejos ahora, pero al final vamos a ver quién estaba dando la razón. Nosotros. Sí, somos unos estúpidos. Puestos ahora unos locos. Dice Pablo, nos tienen como locos, sí. Pero Dios salva a los pecadores por esa locura de la predicación. Hazte loco en el carro, en la universidad, en el colegio, en el barrio. Hermana, mire, yo sé, aquí hay hermanas que saben hacer espagueti buenísimo. Invite a los muchachos, 6, 7 muchachos. Ya mire, yo tengo una espaguetada que le voy a hacer en la casa hoy. Y ahí predíquele el evangelio. Dice, mire, yo no quería darle espagueti a ustedes. Cómanselo, porque yo quiero predicarle el evangelio, que ustedes necesitan a Jesucristo, tienen que arrepentirse. Que Jesucristo murió por ustedes. Qué fácil sería, hermano, predicar el evangelio, pero tenemos que volver a meterlo en el ADN. Que esté ahí, que en mi mente constantemente yo esté mirando a la persona como lo que son, muertos espirituales que necesitan vida en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia conscientemente para alcanzar a los perdidos? Necesitamos preguntarnos, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? Todo el mundo está mudo aquí. Dígame, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? No me diga nosotros, que a ti que yo te estoy preguntando. ¿Quién es la iglesia? Yo. Entonces este mensaje fue para ti, fue para la iglesia y para mí. Que el Señor despierte nuestros espíritus, hermano, para salir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Él nos dé la gracia, hermanos. Que se pueda decir de esta iglesia, del 25, de Montellano, de cada iglesia, que están comprometidos los miembros a proclamar el evangelio de Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por reprendernos con ella. Gracias por despertar nuestro espíritu. Por hacernos ver que probablemente hemos fallado en la obediencia a tu mandato de ir y hacer discípulos. Y de ser testigos tuyos, Señor. De atestiguar con nuestras vidas y palabras que tú eres Señor. Que tú eres hermoso. Que tú eres Rey. Que tú moriste por nuestros pecados y que tú un día regresarás a implantar tu reino de justicia. Oh Señor, ayúdanos como hombres y mujeres que han sido redimidos por ti, que ahora hemos recibido el poder del Espíritu Santo para salir a anunciar a Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por este año de tu gracia aquí en La Guayiga. Gracias por los hermanos que se han esforzado, Señor, que tú has levantado para edificar este lugar, Señor, para proclamar a Cristo, para hacer un testimonio vivo de lo que Cristo puede hacer para salvar a los pecadores. Sigue bendiciendo, Señor, la obra. Sigue bendiciendo cada vida. Y que se pueda decir que esta es una iglesia que late, que su corazón late por alcanzar el corazón de los perdidos. Gracias, Padre. Envíanos, Señor. Henos aquí en esta mañana, Señor. Reenvíanos, ya tú nos enviaste, en tu gracia y tu poder, Señor. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.